Memorias que perduran de hoy va a tener una entrevista con el licenciado Gustavo Rodríguez Ostria, que actualmente está radicando en Lima, el Perú, donde fue precisamente embajador de Bolivia en el gobierno de Evo Morales. Gustavo Rodríguez es un académico con estudios en la Universidad Mayor de San Simón, donde además fue docente y fue también gerente del canal universitario, televisión universitaria Canal 11. Gustavo es un apasionado por la historia. Ha escrito una infinidad de trabajos de investigación que tienen que ver con el país. En esta oportunidad quiero darle la cordial bienvenida a Gustavo al programa Memorias que Perduran para que podamos hablar de su semblanza de vida y de alguna manera también recordar aquellas épocas de la infancia acá en Cochabamba. Gustavo, un gusto tenerte en Memorias que Perduran y tu saludo inicial a la gente que ve Memorias que Perduran por Facebook y por YouTube. Constantino, gracias por conectarme, porque podamos conversar. Tu programa, aunque siempre se dice cosas, ¿no? Pero yo le veo tu programa. No todos, pero recuerdo varios de ellos. Entre este es el que se dije, el de Carlos Quiroga, ¿no? Que lo vi íntegro. Pero parece que era un edificio. Bueno, yo quiero saludar a todo el estudio, a mis amigos, las amigas, los de Artamasis de Cochabamba, una ciudad donde he dejado toda la pasión y el interés que he podido tener sobre la historia, sobre el presente, sobre la universidad, sobre el canal universitario. Gustavo, ¿qué recuerdos tienes de tu infancia acá en Cochabamba? Bueno, yo en verdad nací en La Paz. La Paz, paseño. Sí. Bueno, la casualidad de la vida hice que yo naciera allí, ¿no? Mi madre, Marta Ostria, y mi padre vivían en la Argentina. Yo en verdad fui concebido en la Argentina. Y mi madre vino cuando estaba embarazada de 6 meses. Ella me contó algo que vale la pena que te lo cuente. Que cuando venían en el tren tuvo un accidente. Ella estaba en el comedor y se levantó para irse a su asiento. Y el tren tuvo un accidente, se chocó contra algo, y el asiento donde ella estaba en el comedor se levantó y se estrelló contra el techo. De haber estado 1 o 2 minutos, ni tú ni yo estaríamos hablando aquí. Habría muerto antes de nacer. Entonces, en Buenos Aires, yo fui concebido en Buenos Aires. Y cada vez que voy a Buenos Aires, voy a esa casa. Es en 25 de Mayo, cerca de la Casa Rosada. Ahí vivían mis padres. Es un edificio, una bajadita que puedes ir hacia la dársena. Y voy a mirarla, ¿no? Porque es parte de mi historia. Ahí comencé a vivir. Bueno, aunque en realidad nací en La Paz, porque cuando llegó mi madre, ya por la naturaleza de su embarazo, ya no pudo irse a Cochabamba y viví en La Paz hasta los 4 años. No, pero mi padre era cochabambino y entonces había que ir a Cochabamba. Y bueno, ¿qué recuerdos tienes de Cochabamba, Gustavo? Bueno, mira, yo llegué a vivir en la calle España, que es en la Palazuela Barra de Padilla. Yo vivía ahí y al frente vivía mi abuela, ¿no? Y esas cosas no dejan de estar ligadas, porque mi abuela era una señora de pollera, de prensas, de Ocade se llamaba, ¿no? Mi abuela de padre. Entonces, y aquí estaba mi mamá. Y mi mamá era Austria, de esos oligarcas sucrenses. Entonces tenía otra forma de entender la vida. Una forma de entender la vida era la de mi abuela, de cocina de barro, de ollas, de pucuna, de esas para soplar, ¿no? Todas esas cosas, ¿no? O sea, unas comidas ricas, chicha, todas eran de las laguas, todas eran la vida de otro lado de la calle, España. Y aquí mi mamá, que era más recatada, más remilgada, ¿no?
Pero bueno, la Plazuela Bárbara de Padilla fue un buen escenario para mí, porque era un espacio grande, en unos momentos en que no había automóviles en la ciudad y tranquilamente podías jugar en la calle con una pelota de trapo. Yo no era muy buen jugador de fútbol, pero bueno, como faltaba alguno me ponía ahí, por ahí, ¿no? Y ahí estaban mis amigos de la Barba de Padilla, ¿no? Algunos de los cuales fueron destacados futbolistas de Cochabamba y todavía viven, ¿no? Federico Avance, Ñaño, que tiene su botica en la plaza, ¿no? Él vivía al lado de mi casa. Mario Pariente fue de la selección boliviana, un gran jugador de Strongers. Él también jugaba fútbol y yo podría decir que jugué fútbol con Mario Pariente o con Ñaño Amce, ¿no? Los grandes jugadores. Ñaño era de la Aurora. Entonces, claro, entonces ahí era la vida, ¿no? Jugar con bolitas, jugar con trompitos, jugar con chuis, jugar con ese tipo de cosas, ¿no? Y ir el domingo al cine, a la matiné. Esa era la vida tranquila de Cochabamba. Y ahí viví, y ir al colegio, a La Salle, ¿no? Que estaba a 5 cuadras de mi casa. Esa era mi vida, sin sobresaltos, aparentemente sin sobresaltos. ¿Y qué recuerdos tienes del colegio, el colegio La Salle? Bueno, yo creo que La Salle fue para mí no es verdad que me trataron mal, no. Yo comprendí eso no cuando era niño, sino cuando fui joven. O sea, cuando tenía 15 o 16 años, La Salle me pareció un lugar muy disciplinado, muy disciplinario. No eran curas, unos hermanos de una óptica franquista, muy ligados al pensamiento católico español. Yo era un chico relativamente rebelde, no mucho, pero sí. Entonces chocaba conmigo. Entonces me trasladé al Don Bosco. Y en el Don Bosco encontré un espíritu más libre. Los sacerdotes eran más abiertos. Estaba el padre Alejandro Gómez, que era un hombre muy abierto para hablar de temas de política, de sexo, de poesía, ¿no? O sea, entonces, lo que no pasaba en La Salle era cerrada. Estaba el padre Fogarty, ¿no? Que era un irlandés católico, un tipo de izquierda, un tipo que a veces paraba la clase de inglés que nos enseñaba para contarnos cómo los católicos ingleses luchaban contra la dominación inglesa, los católicos irlandeses, perdón, luchaban contra la dominación inglesa en su país. Entonces ahí yo comencé a comprender que había algo en el mundo católico y algo en el mundo que era la disidencia, la política, estar más cerca de los pobres, estar más cerca de los explotados, ¿no? Entonces eso me dio el Colegio Don Bosco, y entonces cuando yo salí del Colegio Don Bosco me fui a estudiar a la Argentina. Pues era yo un chico de izquierda, no entendía muy bien cómo era esto, pero era un hombre que había decidido ligar mi vida a los más pobres, ¿no? Entonces, claro, ese es mi recuerdo. ¿Y los estudios universitarios, Gustavo, entonces has hecho en Argentina? No, comencé a estudiar en la Argentina, pero bueno, esas son cosas de la vida, ¿no? Mi padre quería que estudie administración de empresas, pero yo era un hombre que quería pues estudiar cómo entender la sociedad, cómo transformar la sociedad, tener las herramientas para mirar el mundo. Y entonces no me quedé un año, y yo debía haber ido a Chile, al Chile de Allende, pero al final no fui, por otras circunstancias que no valen la pena. Pero ahora que hablo contigo, hago exactamente lo mismo que hago algunas veces en la vida. Digo, ¿qué hubiera pasado si hubiera terminado? Te estoy hablando del año 71, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si hubiera ido al Chile de Allende? ¿Qué hubiera pasado conmigo, siendo como era yo ya en esa época? Bueno, pero yo me quedé en Bolivia y fui a estudiar a la Católica, en La Paz. Ahí hice el primer curso de economía, en el cual, entre otros, era mi compañero de curso Julio Mantilla, que fue el alcalde de La Paz. Un gran amigo, lamentablemente murió, pero un gran amigo, Julio. Él se hizo comunista
Yo con el tiempo, no cuando estaba en la Católica, pero con el tiempo me hice trotskista posadista, un pequeño grupo de trotskistas. Los trotskistas nunca pueden ser un gran grupo, tienen que ser por definición pequeños. Entonces, ya me volví a Cochabamba, me volví a la UMS para estudiar economía, ¿no? Bueno, no me lamento nunca de haber estado en la UMS. Yo soy un hombre de la universidad pública, ¿no? No era una institución muy bien armada, porque además estaba intervenida. Ya era la época del gobierno de Banzer, Claro. no había gobierno, no había autonomía, había buenos profesores, Marta Mejía, Eduardo Michel, Roberto Valdivieso, ¿no? Pero no era la tónica en general, ¿no? O sea, no había un mundo universitario, porque yo concibo la universidad con un mundo de debate, de discusión, de pensamiento. No había, la dictadura no permitía eso. Y ahí viví en la universidad, ¿no? Donde fui dirigente estudiantil, en fin, ¿no? Eso fue. San Simón, ¿qué recuerdos tienes de aquella época de la Eso, yo llegué el 71, estuve en La Paz, en la Católica, ¿no? Pero fue durante el golpe de Banzer. Yo me acuerdo mucho de la marcha que hicimos distintos sectores sociales en contra del golpe. Estuve en la Plaza Murillo el día que Torres habló Oscar Hit, habló Lechín, y después nos fuimos a la Católica, a la UMSA. Me acuerdo mucho de esa noche. Todavía en La Paz no se había producido el golpe, pero ya se había producido en Santa Cruz. Ya Cochabamba había caído en manos de la derecha. Y decían ahí, a los chicos, yo tenía 19 años, recién cumplidos, 71, decían que íbamos a ir a no sé dónde, que iba un camión, nos iban a recoger, nos iban a dar una frazada, nos iban a dar un armamento. Yo nunca había disparado un arma. Y recuerdo que llegaron ahí a la universidad, estaba en la FUL, el local de la FUL, sería a las 11 de la noche, más o menos, ¿no? Después de la marcha, del día 20, creo, 20 de agosto del 71, y vinieron 3 muchachos, como ahora, ¿no? Con unas pañoletas para explicarnos cómo disparar, cómo manejar un mouse, cómo protegernos cuando me tiran las balas, cómo tirar al suelo. Yo, como azorado, ¿no? Nunca había hecho eso. Nunca se me había pasado por la mente. Después supe que uno de ellos apellidaba Navarro, ¿no? Que fue muerto, ¿no? En la calle Harrington, en la época de la dictadura de García Meza, ¿no? Uno de ellos, sí. Yo nunca lo vi porque tenía la cara tapada, pero alguien me dijo que era uno de ellos. Eran chicos, iban entre el MIR, que recién se fundaba o se organizaba, y el ELN, ¿no? Entonces, al parecer, algunos habían venido recién de Cuba y eran jóvenes, 1 o 2 años más que yo, sabían manejar. Pero al final yo bajé a mi casa, a mi cuarto, donde yo tenía en Obrajes, y al día siguiente, el día de la gran batalla, ya no subí, ¿no? En parte porque tenía miedo y en parte porque no había forma. Ya los militares habían copado todas las calles y ya no se podía subir de Obrajes hacia el centro de la ciudad, ¿no? Ya, con esa idea llegué yo a San Simón el año... Bueno, la universidad se cerró y se reabrió el año 73, y ahí, a esa universidad reabierta de San Simón, llegué yo, ¿no? Tenía 21 años y, claro, a conocer, a ver otro mundo. Era un mundo diferente del de la Católica, ¿no? Otro tipo de chicos, casi no había chicas. Y ahí me hice muy amigo de alguna gente que después tendría un rol importante en el movimiento estudiantil en Cochabamba, ¿no? Que
aprovecho de saludarlo, don Pepe Armayo, ¿no? José Gordillo, que ahora está en Canadá, después Pepe Lucho Flores, que fue dirigente de la FULA, don Alfonso Canaza, que es todavía profesor de la universidad, que ha sido decano, ¿no? María Esther Pozo, la vicerrectora, o más joven, obviamente, que nosotros. Todos ellos los conocí en el marco del movimiento estudiantil, ¿no? La lucha contra la dictadura. Yo fui ahí miembro del comité político del interfacultativo, ¿no? Que tenía un comité, no, perdón, del comité político. Había el comité ejecutivo, que eran 3, y el comité político, que éramos 2 más, éramos 5. Y yo fui miembro de ese comité político. Pues los otros llevaron esta lucha, ¿no? Alfonso, Canaza, Pepe Lucho, Arturo Sarabia, un profesor de Derecho que vive ahora en La Paz, Salvador Rioja, ¿no? Los nombres me vienen ahora porque Jorge Comadina también seguro que estuvo. Sí, era más joven, ¿no? Digamos, Jorge Comadina, o Carlos Navia, Tyrone Henrich, ¿no? Todas las chicas, la Cintia de la Rosa, ¿no? Sí, son nombres que me vienen ahora, porque finalmente fue una generación decidida, una generación heroica, una generación que jugaba todo por nada, ¿no? Solo por las ideas, solo por lo que creía, ¿no? Y eso no hay más ahora, ¿no? Eso no encuentras fácilmente en el mundo universitario. Hoy el mundo universitario, la dirección estudiantil, el movimiento estudiantil no existe. Gustavo, ¿cómo fue posible compatibilizar las ideas de izquierda con un gobierno dictatorial como el de Banzer? No había modo, pues. Había que pelearla, ¿no? Había que lucharla. No, yo te dije, el mío era una agrupación pequeñita, pues seríamos 6 o 7 en Cochabamba, muy activos, ¿no? En La Paz estaban mis compañeros, uno de ellos murió, Carlos Flores, a quien quise mucho y sigo queriendo pese a tantos años. Murió durante el golpe de García Meza. Cuando mataron a Marcelo, mataron a Carlos también, ¿no? Carlos Flores, que hasta donde yo sé intentó arrancar, defender a Marcelo de los que lo apresaban. No, pero era pues otra vida, ¿no? Una vida incierta, porque tú tenías que vivir una cierta vida de clandestinidad, ¿no? Yo tenía una vida que era más o menos pública, la dirección un poco, la casa, el estudio, y tenía una otra vida clandestina que eran las reuniones, ¿no? Y de hecho tenía 2 nombres, ¿no? Era Gustavo y era Daniel. Mi hijo se llama Diego Daniel, se llama Daniel por su padre, por el padre de la década de los 70, ¿no? No, era difícil. Algunos compañeros fueron a la cárcel, fueron torturados, ¿no? Me acuerdo que lo agarraron también a Gasser, que fue prefecto después, Alberto Gasser, era dirigente de Derecho. Lo apresaron, algunos fueron torturados, chicas los llevaron a la prisión. No era fácil. Tenías que tener mucha convicción en lo que estabas haciendo, porque no había ninguna recompensa monetaria, ni gloria, ni solo la satisfacción del deber de lo que tú creías que había que hacer. ¿Y tus estudios de economía concluyes en plena dictadura o ya Claro, transición? Claro. No. Yo que terminé, salí egresado, una figura que ahora ya no hay de egresados, es decir, que había terminado todas las materias, pero no había presentado la tesis el año 75. En septiembre del año 75, y comencé a hacer mi tesis. Y claro, no era fácil, ¿no? Además me conseguí un trabajo primero en Cordeco. Me contrataron en Cordeco. A los 3 meses, cuando se dieron cuenta qué era lo que yo pensaba, o más o menos quién era yo, me votaron, y todavía tengo en mi casa el memorando de despido, dice por órdenes superiores, ¿no? Y después me fui a La Paz a trabajar ahí en CONES, Consejo Nacional de Edificación Escolar,
Pero hice mi tesis, y mi tesis es sobre el origen del capitalismo en Bolivia, ¿no? Era una suerte de aproximarme al pensamiento marxista, que era el que yo tengo y tenía y el que tengo, y mirar cómo se había construido esta sociedad capitalista, ¿no? Pero claro, era muy difícil hacerlo porque no había con quién conversar, no había profesores, no había material bibliográfico, pero finalmente la hice y la presenté en julio del año 77, lo cual era finalmente un desafío, ¿no? Porque era una tesis que comenzaba con una larga cita de Marx, ¿no? Y la propia tesis se llamaba La acumulación originaria de capital en Bolivia, un enfoque marxista. En la universidad intervenida, con un rector interventor, con profesores, pero yo tenía que ser congruente con lo que pensaba, no presentar una tesis, no, esa era. Pero ya en el 77 la dictadura declinaba, la universidad era dictado más abierto, y ahí el que jugó un papel muy importante en mi propia defensa, en la apertura de ese espacio, fue el Picucho Trigo, ¿no? Aquí, obviamente, aunque después discreparíamos en muchas cosas de la vida, pues tuve mucha estima y agradezco lo que hizo aquel día jugándose él también. Ahora, ¿en qué circunstancias luego tú a ver, ¿cómo diría? Te inclinas a la docencia en San Simón? No, yo pude haber sido ayudante de cátedra, ¿no? Desde el año 74, 75, estaba Pepe Gordillo también conmigo, estaba Maldonado, el gato Maldonado, que murió hace algunos años, que era un chico, en esa época un joven muy decidido, muy inteligente. Y ahí ya me quedé en la docencia, porque eso es lo que me gustaba. Me gustaban las ideas, el pensamiento, la lectura, y creía que había que transmitir y había que idear dar ideas a otra gente. Y el año 78 fui docente titular en arquitectura. Oh. Y desde ese año he sido docente titular, de 40 años creo, algo así. Y luego me conseguí no me conseguí, porque si no me presenté y obtuve una beca para ir a estudiar a la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, que era una prestigiosa institución que tenía varias sedes, las dos más importantes era la sede mexicana, cuyo director era René Zabaleta, y la sede ecuatoriana, cuyo director era Gonzalo Abad, un prestigioso académico ecuatoriano. Entonces fui a estudiar. Me casé el año 78 con María Lourdes, que está todavía ahí, casada conmigo, tantos años, ¿verdad? Y me fui al Ecuador a estudiar. Estuve ahí 79, 80, y justo el día que yo tenía que llevar mi tesis para entregarla, ¿no? Fue el golpe de García Meza, ¿no? Entonces ya no volví, me quedé ahí trabajando en el Ecuador. Me contrataron de profesor de la Universidad Católica del Ecuador y de la Universidad Central del Ecuador, ¿no? Y ahí daba clases, con eso vivíamos. María Lourdes trabajaba también un poco en una institución de investigación y vivíamos ahí hasta que decidimos regresar, porque eso era lo congruente con lo que pensábamos, con lo que hacíamos. Y el día 26 de marzo del 80, que no me olvido por dos razones. Primero, porque es el día del cumpleaños de mi mamá. Entonces, ese día llegamos. Pero ese día fue aquel que hubo una balacera en Cochabamba, ¿no? Cuando una marcha de los Fabriles fue dispersada a tiros por los paramilitares. Ahí murió el hermano de Pepe Lucho Flores. Años después, cuando estuve en el canal universitario, hicimos un documental, todavía hablando con Lucio
con, ¿cómo se llamaba? Lucio, que era el dirigente de los Fabriles, uno de los grandes dirigentes Fabriles, con otras personas más, hizo el documental para recordar aquel día, ¿no? Que yo llegamos a Cochabamba. Entonces ahí, claro, no se podía volver a la universidad, ¿no? Porque la universidad estaba intervenida. Había que vivir de lo que vivía. Entonces comencé a trabajar en opinión. Me contrataron los de opinión para que escriba su editorial y su subeditorial, no la editorial, no, la subeditorial y una columna, ¿no? Donde estaba otras dos personas, Nibardo Paz, que era uno de los grandes periodistas, y don Julio Mendoza, otro de los grandes periodistas cochabambinos. Y entonces, al principio escribíamos un seudónimo. Yo era Obus Economicus, el hombre de la economía. No puedo decir la cosa de la economía. Y los otros no me acuerdo. Hasta que nos dijeron que teníamos que descubrir nuestro rostro. Ya no más seudónimos, ya. Eso supongo que fue coincidente con la democracia, con la asunción del gobierno de Siles. Y ahí seguí trabajando bastante tiempo en opinión, escribiendo mi columna, ¿no? Y claro, Opinión es una casa periodística para mí. Estaba Federico Sabat, ¿no? Federico había sido mi compañero en el colegio, en la Salle, en esa Salle. Él se quedó, yo decidí otra vida, ¿no? Pero Federico, a quien, claro, estimo, quiero mucho. Y trabajé ahí, aprendí muchas cosas de Julio y de Nibardo, ¿no? Que aparte de ser una leyenda en el periodismo, Nibardo era un hombre también, don Julio también, por supuesto, pero Nibardo era un hombre muy ligado a las ideas de la izquierda, muy joven, ¿no? Y entonces, era un ambiente agradable. Mi vida en la opinión. Y Gustavo, ¿cuándo surge esa veta de interés por la historia del país? Bueno, fíjate que yo había estudiado economía, y la economía en general, tal como se enseñaba, es una ciencia muy, muy contemporánea de mirar las cosas en la actitud actual y de predecir lo que va a pasar en el futuro. Mira muy poco hacia atrás, pero yo tenía más bien una fuerte inclinación hacia lo que había pasado desde el punto de vista económico. Siendo un marxista, yo creía también que la economía era la que determinaba lo que sucedía en el mundo de la política, en el mundo de la cultura. No creía exactamente lo mismo, pero eso es lo que creía. Por tanto, yo tenía que estudiar economía, ¿no? Y si uno se fija, todas las cosas que he escrito, todas las tesis que he escrito una tesis de licenciatura, 2 tesis de maestría, nunca son de economía. Siempre son de historia económica, ¿no? Los orígenes del capitalismo en economía. Cuando hice mi primera maestría de ciencias sociales en la Flaxo, aquella de los años 80, era sobre el proceso de industrialización en Bolivia del 52 al 56. Y la segunda vez que fui a estudiar ya historia en Flaxo, mi tesis fue sobre la construcción de la región en Cochabamba, ¿no? Cómo se había configurado la región de Cochabamba y comparada con Santa Cruz. Pero era una cosa de historia económica también, ¿no? Y bueno, ahí se entendía, pues finalmente me había dedicado a estudiar la historia, ¿no? Es que en la historia para mí está la clave de la configuración del presente, ¿no? Entonces, eso aprendí de mis profesores, de mis profesoras, ¿no? Para entender este mundo que está pasando ahora ante nuestros ojos con cierto temor y pavor, teníamos que mirar al pasado, ¿no? Que ahí estaban claves de nuestro comportamiento, de nuestro desarrollo, de nuestro pensar y de nuestro ser, ¿no? Y nunca me he arrepentido, jamás, de haber tomado esa decisión. Pude haber sido un administrador, un economista, un gerente de algún banco o de alguna otra cosa, pero
preferí pasar gran parte de mi tiempo en el archivo, en la búsqueda de las cosas, ¿no? En la construcción de ese pasado. Pero yo miro el mundo de una forma diferente ahora. Entonces, para mí, la historia fue también un diálogo de la construcción de quién era yo. Gustavo, tú has tenido que vivir la época de varias dictaduras militares. ¿En qué ha afectado esa posición política al trabajo tuyo que has ido desarrollando en el ámbito económico? Claro, de la militancia, porque, claro, como te dije, yo cuando el año 73 me hice militante de esta pequeña organización trotskista, porque me gustaba mucho la idea del internacionalismo. Mi agrupación, mi partido, tenía secciones en la Argentina, en Chile, en Ecuador. En el Ecuador que yo estuve, yo ya no era de ese agrupación, los conocí cuando estuve en México, ¿no? Eso me gustaba mucho porque te sacaba del localismo de la yachta y te llevaba a mirar el mundo en un gran proceso revolucionario y en un proceso de construcción de una colectividad política que actuaba en el mundo y que no tenía diferencias nacionales, ni de raza, ni de nada. Pero cuando dejé esta agrupación, eso ocurrió cuando estaba en Ecuador, después me afilié al Partido Socialista. Entonces, que era un cambio hacia una mirada más local. Y eso sucedió el año 82. Entonces, ¿qué te enseña la vida de la dictadura y la vida de la militancia? ¿No? Te enseña la disciplina. Yo aprendí ahí, y los trotskistas son así, una disciplina casi militar, ¿no? Un afán de la lectura, de la reflexión, del pensamiento, saber templarte y cuidarte, tener una alta apreciación por la vida, porque tú no sabes si la vida que tienes va a acabar en la tarde. Yo me acuerdo mucho que yo salía de mi casa sin saber si iba a volver a ella. Si la policía política me iba a agarrar, me iba a torturar, me iba a matar, me iba a exilar, no lo sé, ¿no? Entonces, todas esas cosas forman parte de tu militancia, ¿no? Y aún hoy, tiempo después, conservo eso, ¿no? Además, la vida de secretos, ¿no? Hay cosas que no debes decirlas, hay cosas que no debes hablarlas. Sí, todavía tienes esas cosas. Yo pienso que nunca deja finalmente de ser cura, aunque puedes salir del seminario, nunca deja de ser militar y nunca deja de ser militante, ¿no? de la izquierda, sobre todo de esa izquierda más estructurada, más partidaria, ¿no? Comunistas, trotskistas, maoístas. Ahora, ¿qué significó para Gustavo la transición de la dictadura a la democracia? Bueno, es que ahí hay algo que no debemos dejar que se juegue simplemente con la palabra, ¿no? O sea, nosotros hombres de izquierda luchábamos por derrocar a la dictadura militar porque suponíamos que después de la dictadura militar se iba a construir un mundo llamado socialismo, ¿sí? O sea, yo creo que nadie de la izquierda en esos años, ni comunistas, ni miristas, ni maoístas, nadie pensaba o creía o suponía o asumía que lo que estaba viniendo era la construcción de una democracia parlamentaria. No, creemos en otro tipo de democracia. Podríamos estar en desacuerdo de cómo iba a ser ese tipo de democracia, una democracia obrera, una democracia campesina, una democracia asambleísta, una dictadura del proletariado, lo que fuese. Pero al final nos encontramos, para suerte, con un mundo donde la pluralidad y la disidencia podían coexistir con tu pensamiento. Y obviamente es siempre mejor vivir en un mundo de democracia, de pluralidad, de tolerancia, que vivir en un mundo de dictadura. Los más chicos que miran esto, digo chicos,
con la diferencia de edad, pero que nunca ha vivido en una dictadura real, no se imagina qué es vivir en una dictadura. Entonces sí, yo valoro bastante, valoro hoy sobre todo la posibilidad de vivir en una democracia, pero que sea a la vez inclusiva y a la vez tolerante en términos de raza, tolerante en términos de género, tolerante en términos de religión. Entonces sí, con el tiempo aprendí que eso también era un valor, que es un valor. Bueno, y otra faceta de tu vida, el canal 11 Televisión Universitaria. Sí, y te lo digo, bueno, de todas las cosas que yo he hecho, salvo la docencia, pero yo creía que eso era una extensión de la docencia, es la cosa que más me ha agradado en la vida. Nunca me he sentido tan contento como estar en el canal, ¿no? Porque pudimos hacer cosas nuevas, pudimos reorientar el canal, darle un contenido cultural, poner películas alternativas, hacer programas de historia, hacer programas de cultura. Pudimos conseguir acuerdos con distintas universidades del exterior que nos permitieran pasar sus programas, ¿no? Yo me sentí tranquilo y feliz. Entonces, sí, siempre lo recuerdo así. No lo recuerdo sino como una virtud. Además, yo nunca había hecho eso, ¿no? O sea, tú vienes de ese mundo, pero yo no. Era otro tipo de comunicación, ¿no? O sea, que la gente, tú lo debes sentir, que la gente vaya por la calle y diga, qué bien, he visto su programa ayer. O sea, tienes un espacio ya ilimitado de expandir lo que crees que debe suceder y debe ocurrir y debe pasar. La cátedra es parte de eso, pero la cátedra está limitada a los 30 alumnos que tienes enfrente. Escribir también, pero salvo que seas Vargas Llosa o cualquiera de ellos que pueden vender millones de libros, vas a vender 300 o 400 libros o 500 si eres afortunado. Y entonces va a limitar. No, la televisión no. A pesar que el canal tenía, claro, sus límites por las ondas, no se veía en toda la ciudad, no se veía en todos los lados, en fin, tenía las limitaciones. Aún así, para mí fue una experiencia singular y notable. Quise mucho a la gente que estaba en el canal, sé que algunos siguen, así que les mando muchos saludos. Siempre que viva a Cochabamba, me da una carrerita para pasar por su puerta y saludarles y darles la mano. Y Gustavo, ¿qué podrías destacar de esa tu presencia como gerente del Canal 11 Televisión Universitaria? Bueno, lo que te digo, o sea, yo cuando llegué al canal no tenía una orientación definida, o sea, y había que luchar porque el canal vive de la universidad. O sea, la universidad da el soporte. Entonces, había una fuerte tendencia, sobre todo en la parte administrativa de la universidad, que el canal genere sus recursos. Lo habían visto como una fuente de recursos. Y yo me acuerdo que por otras razones, no enviado por la universidad, pero creo que me habían invitado a dar una charla en Santa Cruz. Fui al canal universitario de la Gabriel René Moreno. ¿Qué era eso? ¿No? Veías a las 7 de la mañana, a las 8 de la mañana, había unos señores que me decían, véngase, casa en tal lado, compre jabón, no sé dónde, ¿no? Entonces dije, pero no, el canal no puede ser diferente al rol de la universidad. El rol de la universidad es un sentido crítico, es mirar la sociedad, enseñar a los estudiantes a ser ciudadanos y ciudadanas, a comprender la tolerancia, a comprometerse con su sociedad. Entonces no puedes tener una universidad que se define así y hace eso, con un canal que se dedica a vender zapatos o sostenes, ¿no? Pero así exagerando el asunto. Entonces, una de mis primeras luchas fueron eso. Por suerte, ahí estaba el Chino Decker, la DISU, estaban las autoridades de rector, estaba Lucio, ¿no? Entonces, ellos entendían eso. Y finalmente, bregando, pude hacer que el canal no se convirtiera en un canal de propaganda, de venta de nada. Y de hecho, casi no había propaganda. Creo que había un par de cositas muy pequeñas.
y que se convirtiera en un canal de programación cultural, que la gente pudiera ver ahí películas, documentales, producidos por nosotros o traídos de fuera, que no podía ver en las actividades comerciales, que sea un canal contra la hegemonía comercial. Entonces, nunca, en todo el tiempo que estuve, por ejemplo, se pasó una película comercial, ¿no? Entonces, los chicos del canal decían, pero nadie va a ver esto. Dice, pero para ver Batman tienen dónde verlo. Claro. Para ver, qué sé yo, cualquier otra cosa, la Turquía y la conformación del mundo moderno, o los crímenes de los nazis, o cualquier otra cosa de Bolivia, solo pueden ver el canal universitario. O sea, que se acostumbran a ver a este canal como un canal que construye la idea de la ciudad, la idea de la nación y la idea de un sentido crítico. Eso era. Bueno, y del canal viene la Embajada del Perú. ¿En qué circunstancias se da esto? Eso es bueno, ¿no? Porque entonces, medio anecdótico, ¿no? Fíjate que antes de irme, de venir aquí a Lima, me hablaron para que me haga cargo del Archivo Nacional, el que está en Sucre. En Sucre. ¿No? Sí, la Fundación Cultural del Banco Central, que maneja eso, me llamaron y me pidieron que haga una propuesta. Hice una propuesta. Entonces dijeron, bueno, está bien, la aceptamos, te vas. Yo estaba en el canal. Y a mí me costaba dejar el canal, pero también me llamaba poderosamente la atención, ¿no? Es como, claro, eres panadero y después de haber amasado todos los panes, alguien te dice, vas a ser gerente de la gran panadería, no sé qué, de Cochabamba. Dice, diablos, vamos, ¿no? Pero no era fácil. No era fácil convencer a mi familia, ¿no? De que me iba a ir y que iba a estar ahí. Tampoco te pagaba mucho, eso no me importaba mucho, pero tampoco te permitía vivir, ir desde allí, venir a Cochabamba. Pero estaba en eso, ya los tenía casi convencidos. Y un día me llamaron, me acuerdo bien, te lo cuento, nunca lo he contado a nadie. Era muy temprano y sonó el teléfono y me llamaron. Me dijeron, bueno, ¿quieres, Gustavo? Le digo a María Lourdes, duerme conmigo, le digo, ¿qué hacemos? ¿Quiere decir? Bueno, me dice, vamos, pues, ¿no? Claro, yo tenía una enorme ventaja. Yo conocía no cultural e históricamente el Perú, ¿no? Porque yo había estudiado historia y una parte de la historia que había estudiado tuve grandes profesores peruanos, muy importantes profesores peruanos fueron mis docentes. Por ejemplo, Heracles Bonilla, Guillermo Lumbreras, ¿no? Fueron profesores excelentes, muy concisos. Manuel Burga, gran historiador peruano, esos eran mis profesores. Entonces me habían enseñado a entender la historia del Perú en el marco de la historia de los otros países andinos, ¿no? De Bolivia. Y había seguido leyendo obras del Perú, libros de historia del Perú, política del Perú, ¿no? Entonces, conocía al Perú, ¿no? Entonces, venir al Perú era como venir a algo conocido. Y al final fue así, ¿no? Fue así. El Perú siempre es para mí un descubrimiento permanente, continuo, ¿no? Son cosas que han terminado de armar en mi cabeza algunas de las claves, de los huecos que yo tenía al leer la historia de Bolivia. ¿Cómo habría sido esto? ¿No? Porque son dos historias muy entrelazadas, aún hoy, muy entrelazadas, ambas. Y entonces, me fue muy fácil adaptarme al Perú, estar aquí, diseñar una política para Bolivia, para el Perú, de desarrollarla. Y bueno, no tengo que decirlo yo, pero alguien tiene que decirlo. Yo creo que me fue muy bien. Y Perú reconoció eso cuando me dio su condecoración, ¿no?
cuando terminé mi misión me dio una de las más altas que tiene el Perú. No hay más. Creo que no hay más. Esa es la misma que le han dado al embajador de Rusia o al embajador de India o de China. Esos son los niveles que me colocaron ellos. Y yo estoy profundamente agradecido por la forma en que ellos reconocieron lo que yo hice para fortalecer las relaciones de integración entre ambos países, ¿no? Y fue para mí una buena experiencia. Gustavo, has estado como 6 años de embajador. Sí. ¿Cómo encontraste al inicio la embajada cuando tú ya asimilas el espacio de trabajo? Yo creo, es que es difícil hablarlo porque uno habla de colegas, de amigos que están atrás. Y entonces dicen, bueno, ese es un alaraco, genera todo esto, ¿no? O sea, pero no había una línea. Yo, en base a lo que conocía de Perú, en base a la posibilidad que tuve de hablar con amigos o con profesores, con internacionalistas peruanos, logramos diseñar una estrategia de relacionamiento internacional. Pero lo más importante aquí, en todos estos años, fue la organización del gabinete binacional y el encuentro presidencial, que es una instancia de decisión política, la máxima instancia de decisión política entre los dos países, que trata temas relacionados a la integración y a la vida de un proceso conjunto para resolver ciertos temas comunes entre ambos países, ¿no? Antes no había nada. Antes no, que es un gabinete, es una reunión anual donde los ministros de Estado de ambos países se reúnen para tomar decisiones en algunos temas de esta vida de integración, y luego los presidentes también se reúnen y conversan. El primero de esos gabinetes se hizo en Puno, que no es casual que fuera en Puno. Es finalmente el Taipi, ¿no? El lugar de encuentro fronterizo, es la historia y nos une. Está al borde del lago Titicaca, ¿no? Y tiene una enorme simbología. Eso fue el 2015, al año siguiente que yo llegué. Y el último se hizo el año pasado en Cobija. Y tampoco es casual que fuera Cobija, ¿no? Porque nosotros a veces pensamos que los temas fronterizos boliviano-peruanos solo tienen que ver con el sur. Finalmente, la mayor densidad humana está ahí, la mayor densidad económica está ahí, la historia está ahí. Si tú vas a Puno y vas al Alto, pues no sabías cuál es cuál, ¿no? En bailes, en música, en idiomas, en flujos humanos. Pero la mayor parte de nuestra frontera, que es más de 1000 kilómetros, es selvática. ¿Sí? Es selvática. Y ahí no teníamos nada. Nada oficial, nada estructurado, nada equivalente, de la misma potencia que en el sur. Entonces yo comencé a trabajar en eso. Comencé a mirar, comencé a ir, porque es lo que siempre hacía, iba, hablaba, me invitaban a la universidad, hablaba con el rector, hablaba con sus profesores, hablaba con el gobernador, hablaba con el alcalde, y logramos construir varias cosas muy importantes. Primero, un paso fronterizo, legal. Esto, si tú antes querías ir de Cobija, que está ahí, a Puerto Maldonado, que está en diagonal al frente, un par de centenas de kilómetros, no había modo. Tenías que ir por Brasil, ¿no? Por Volpedra, por Iñapari, por ahí atrás. Tenías que entrar al Brasil y después entrabas a Perú, ¿no? Bolivia, Brasil, Perú. Entonces hicimos una frontera, se hicieron los acuerdos para que se construya una carretera, ¿no? Comenzamos a trabajar en temas culturales entre ambos países para que se viera finalmente que no había solo una frontera. Sin dejar colocábamos la potencia de esta otra frontera. En la reunión de Cobija, donde fue el presidente Evo Morales, fue el actual presidente del Perú, Martín Vizcarra,
fue muy, muy importante, porque la gente también comenzó a sentir que sus estados tenían interés en la integración de ambos. Lamentablemente ahora con todo el tema del COVID, eso ha bajado, las fronteras mismas están cerradas. Tú no puedes salir de Perú y no puedes entrar así nomás. Entonces, ese fue un mundo muy, muy interesante. Y de todas estas cosas quedó eso y quedaron cosas físicas, ¿no? Por ejemplo, el nuevo paso de frontera, el nuevo paso fronterizo en Desaguadero. ¿No? Tú has debido pasar alguna vez por esa frontera, ¿no? Era terrible. Ahora no. En el territorio peruano se hizo una gigantesca obra de infraestructura para atender pasajeros, para atender vehículos, para atender buses de transporte, ¿no? O sea, comenzamos a avanzar en la carretera Tacna-La Paz. Cuando yo llegué, Perú no tenía en mente eso, tenía el diseño en eso, pero no tenía nada. Cuando yo terminé, ya el tercer tramo estaba concluido, que va hacia la frontera, el segundo estaba muy avanzado, el primero estaba muy avanzado, tuvieron algunos problemas, pero estaban mirando el tercero, ¿no? O qué sé yo, por ejemplo, el puerto de Hilo. Siempre se habla del puerto de Hilo como un remanente de Jaime Paz en el año 92. No es así. El puerto de Hilo fue mirado por el gobierno del presidente Morales y hasta hace muy poco yo trabajé ahí para que se rebaje el precio de los transportes, para que se mejore el puerto de Hilo. En fin, hasta hace muy poco todavía siguen llegando barcos que atracan en el puerto de Hilo, que es un puerto estatal, trayendo mercancías para Bolivia. Entonces, parecen pequeñas cosas, ¿no? Pero no lo son. Por ejemplo, no sé en qué habrá quedado al final, pero Entel, he leído que anuncian que va a llegar la fibra óptica. Esa fibra óptica está viniendo desde Hilo, viene desde aquí de Lurín, un puerto cerca de Lima, pasa, es una fibra subterránea, sale por Hilo y se introduce luego arriba al territorio boliviano. Dicen que va a ser más barata, más rápida, en fin, ¿no? Todas esas cosas, las cosas culturales, la feria del libro, la promoción de películas. Sí, yo creo que quien venga luego, no sé qué gobierno nacerá de las elecciones de octubre. Ya me he olvidado cuándo es la elección, en octubre. ¿No? 18 de octubre. Es que como cambian cada vez, ya no sé cómo. En octubre, ¿no? Es decir, yo creo que el que venga, el embajador que venga, encontrará que tiene una agenda. Podrá colocar otras cosas. Yo no tuve eso. Yo cuando llegué no había. Y no es solo los 3 o 4 o 5 años. No. Yo creo que eso podría remontarse muchos años atrás. Hoy no. Hoy tienes una agenda. Sobre esa base puedes hacer otras cosas que son necesarias, pero te ha dejado una institución, el Gabinete Binacional, te ha dejado líneas de trabajo en el oriente, en la zona amazónica, en el sur, te ha establecido temas portuarios, de infraestructura, de agendas culturales. En fin. Puedes mirar esos informes y decir, no, hasta aquí daremos esta vueltita. No. No, yo no tuve eso, yo no tuve nada de eso. De modo que has dejado tareas pendientes. Sí, realizaciones y tareas pendientes, y eso me satisface enormemente, ¿no? Porque yo creo que un funcionario público tiene esa responsabilidad. Si tú quieres ser un funcionario público es porque crees que tienes un compromiso con tu país, te la juegas hasta el último, estás todo el rato en eso, estás metido todo el día en eso, tu cabeza funciona en eso, ¿no? O sea, si no, pues no lo haces, ¿no? Y yo creí que esa era mi responsabilidad, ¿no? Y créeme que yo le dedicaba todo el tiempo a eso, todo el tiempo.
Yo iba a la embajada tempranísimo, 8 de la mañana, y a veces volvía a 10 de la noche. Todo el tiempo, toda mi cabeza funcionaba alrededor de cómo construir, porque también tienes que construir la relación, ¿cierto? La relación no existe por sí misma y tienes que construir la imagen y la confianza de tu Estado al otro Estado y la imagen y la confianza de tu embajador frente al otro Estado. Esas son cosas que se construyen, no existen por sí mismas. Y eso lleva tiempo. Pero al final se hizo, al final se consiguió muchas cosas. Y Gustavo, ahora, ¿a qué te dedicas en Lima, Perú? Bueno, yo digo que estoy desempleado porque yo no estoy más en la embajada. No, bueno, no fue muy grato lo que ocurrió, pero bueno, algún día lo sabremos. Estoy desempleado, pero no estoy desocupado. No estoy desocupado porque gran parte de mi tiempo la paso en la casa. Con mi compañera tenemos que cocinar, lavar, planchar, limpiar la casa. Entonces ahí te das cuenta que ese trabajo que normalmente los varones despreciamos, de amas de casa, había sido un trabajo duro, monótono y poco reconocido. Entonces, yo paso la mayor parte del tiempo en eso. Y con el tiempo escribo algunas cositas y estoy terminando, bueno, siempre digo que lo estoy terminando y nunca lo termino, pero ahora sí, un libro sobre el Che. De hecho, mañana en la mañana, a esa hora en la noche, le daré una última miradita y lo mandaré para ver si lo quieren editar, ¿no? Es como la continuación de todo lo que he hecho en la línea de la lucha armada. A pesar de que yo no tengo nada que ver con la lucha armada, no creo en eso. No, mi horizonte político no pasa por ahí. Pero bueno, lo hice y lo estoy enviando ya para que lo lean y vean si lo van a publicar en una editorial. Eso es. Gustavo, ya para concluir la entrevista, ¿cómo ves lo que está ocurriendo en el país ahora desde afuera? Tengo cierta preocupación porque yo como que creía que las tensiones se han acrecentado, los conflictos en términos étnicos, en términos políticos, se han abierto y entonces aquella construcción de un proyecto de nación que se basara en la interculturalidad, que se basara en la democracia, en la participación social, en el reconocimiento de los diferentes y de las diferentes, está hoy seriamente amenazado. Veo con enorme preocupación el resurgimiento de una tendencia racista en algunos sectores de la sociedad y eso no es muy bueno. Bolivia no es un país de blancos. ¿Cierto? Y entonces eso me preocupa. Por eso, para dejar clara mi posición, ¿cierto?, es que te concede mi abuela. Dije, ¿quién era mi abuela? Y estoy profundamente orgulloso de que haya sido así, ¿no? Mi tío Juan, poco antes de morir, me dijo que mi abuela había tenido una época de su vida una chichería. Entonces entendí por qué escribí un libro sobre la chichería. Estaba en mis genes, ¿verdad? Entonces, no, nosotros tenemos que construir una sociedad de tolerancia, porque allí donde el racismo se desata, el racismo criollo, blanco, los conflictos pueden resurgir. Y nuestra historia nos dice eso, ¿no? Múltiples veces. Eso me preocupa. Bueno, Gustavo, agradecerte por haber aceptado esta entrevista en Memorias que Perduran y pedirte tu despedida del público que ve el programa. Bueno, a ti pues, Constantino, por tu programa, por tu labor. Yo creo que has creado además una enorme biblioteca visual donde uno pueda mirar
quiénes éramos nosotros, dónde jugábamos nuestras vidas. Y yo espero poder volver a Cochabamba pronto. No es fácil para mí. Hay obstáculos de salud muy fuertes que me impiden volver a Cochabamba. Pero mi mente, mi cabeza, mi espíritu, mi alma está allí en La Llanta. Un saludo para mis amigos, mis amigas y quienes no me conocían, también un saludo. Y a ti, sobre todo. Gracias. Gracias, Gustavo. Ha sido un gusto poder concertar esta entrevista con Gustavo Rodríguez Ostria, que actualmente está viviendo en Lima, Perú, después de haber concluido su trabajo como embajador en el gobierno de Evo Morales. Es interesante saber que Gustavo ha transitado por distintos espacios. Podía haber nacido en la Argentina, nació en La Paz, yo pensé que había nacido en Cochabamba, pero bueno, sin embargo, Cochabamba ha sido el espacio donde se ha criado y ha establecido toda una cultura de tradición, de trabajo. Se insertó a la Universidad Mayor de San Simón, donde fue estudiante, fue auxiliar, fue docente, fue gerente del canal universitario, donde también logró desarrollar diferentes programas relacionados con la historia del país. Otro dato interesante es saber que estuvo en el periódico Opinión, escribiendo los subeditoriales, inicialmente como Homus Económicos, y que después ya había que ponerle el nombre y el apellido por decisión de la planta ejecutiva del periódico. Bueno, y su estadía en Lima, Perú, como embajador, 6 años de trabajo desplegando estas relaciones de intercambio comercial, cultural, intercambio que ha logrado que Gustavo pueda integrar Bolivia y Brasil, Bolivia y Perú. Pero además él ve que hay una relación tan intrínseca históricamente entre Bolivia y Perú que no hay por dónde perderse y que hay que establecer esos nexos de relación de trabajo mutuo. Interesante también saber su relación con la historia del país, haber transcurrido bastantes etapas de la dictadura, pasar a la democracia y después aportar ya como embajador en este nexo que los países necesitan para desarrollarse y salir adelante, llevando a cabo tareas conjuntas que contribuyan al desarrollo social, político y económico del país. Ha sido un gusto hablar con Gustavo y conocer diferentes facetas de su vida. Gracias, Gustavo, y será hasta pronto. Hasta pronto, hasta muy pronto. Chao, Gustavo. Amigos del programa, nos vemos en la próxima emisión. Hasta pronto.